El RSI y sus opciones dentro de los indicadores. Mira, hoy te traigo un indicador un poquito diferente porque el RSI se puede combinar con muchos indicadores, ¿sabes? Lo típico que se indica con el MACD, con el CCI, hay muchos indicadores con los que el RSI se puede, digamos, generar ciertas sinergias para darte información. Pero este que te traigo hoy, que está basado en el DPO, en lo que se llama el DPO, es un tipo de indicador que te va a dar una información sobre qué cosas o qué puntos en puntos específicos donde el RSI puede estar dándote una información no del todo completa o una información incompleta. Y él lo que hace es rellenarte un poquito esa información. Lógicamente, depende de cómo tú operes, también tienes que utilizarlo con cierta discreción y con cierto cuidado, porque ese indicador también, yo lo que he observado está muy bien, pero necesitas que el ojo se te adapte también a lo que el indicador te dice, ¿no? Entonces, necesitas ver este indicador, ver cómo funciona, ver si te interesa, si te encaja, y si te encaja, pruébalo en conjunción con otros indicadores que te permitan trabajar sobre lo que es el propio precio, ¿no? Me da igual que sea ICT, que sea acción del precio, que lo que quieras, ¿no? Porque este indicador que vas a ver se adelanta un poquito, no mucho, pero un poquito, a la información que te da el RSI. Y eso es muy válido para luego tú tomar tus acciones a la hora de tomar decisiones de entrada. Entonces, bueno, espero que te guste el vídeo y lo que te digo siempre, suscríbete si no estás suscrito y dale al me gusta, que es la forma de que te siga trayendo más vídeos, lógicamente. Voy a traer dos indicadores que son bastante complementarios y dan una información bastante buena. Uno ya es muy conocido, que ya lo conoces habitualmente, de muchos, de los de siempre, porque es uno de los de siempre, que es el RSI, y otro que no es tan conocido, que se llama el DPO, todo el DPO. Entonces, te diría que lo busques como Untrend Price DPO Indicator y lo coloques junto con el RSI. Vas a ver que te da una información, no siempre, pero habitualmente, que es bastante interesante. Es decir, hay una información, esa información en la que normalmente el RSI falla, este indicador te permite contrarrestar ese potencial fallo, ¿vale? Y vamos a verlo cómo lo hace. Mira, quiero que veas, por ejemplo, esto de aquí. Vamos a ver el precio normal, este es el SP500, podemos verlo con cualquier activo, pero vamos a verlo en zonas, principalmente cuando está en zona de máximos y de mínimos el RSI, ¿vale? Entonces, vamos a subir esto un poquito para que se vea bien y que tenga su hueco aquí para poder desarrollar su gráfica. Entonces, imagina, fíjate esta parte de aquí. Bueno, este DPO está formado por dos partes, antes de comentarte, antes de empezar a analizar. Esas dos partes son, digamos, esta línea que es un poco similar al RSI, nos da un movimiento similar al RSI, pero hay movimientos que nos permiten anticiparnos al mercado, ¿vale? Movimientos clave que nos permiten anticiparnos al mercado, principalmente por las divergencias que genera con el RSI. Y fíjate, aquí tienes una, por ejemplo, muy clara, ¿no? Aquí el mercado están casi iguales, muy similares los gráficos, cae para abajo, sube para arriba, pero fíjate esta que aquí el RSI sube bastante, porque además esto sube, con lo cual el RSI aquí normalmente no nos engañaría. Sin embargo, fíjate lo que pasa en el DPO, que no sube tanto, se queda muy parecido. Esto lo que nos indica es que puede haber un cambio importante en este punto, ¿no? Entonces, fíjate que posteriormente existe ese cambio. Es como una especie de chivato de, oye, estos movimientos que tiene el RSI, hay algo que a lo mejor no funciona del todo, ¿vale? Entonces, ese punto es el que nos permite en esta comparación definir dónde se mueve y dónde puede establecer su posible cambio, ¿no? de movimiento. Yo sobre todo me voy, bueno, intento, te he dicho antes, este caso por ejemplo no es en los límites, pero sí que es una zona alta del gráfico, entonces, y además habiendo roto anteriores, yo te diría que vayas a ver sobre todo las roturas, por ejemplo en este caso de aquí,
este caso de aquí son muy parecidos, o sea, cambian muy poquito, con lo cual prácticamente van a la par. Es decir, que si tú ves que van a la par, podríamos tomar casi en consideración que el precio va a ir en la dirección que en este caso el RSI está tomando, porque este otro, el DPO, le acompaña, ¿vale? Pero fíjate aquí este punto aquí, hay un punto en el que hay un cambio, y sin embargo el DPI es diferente. Aquí nos está diciendo que aquí hay algo diferente. Claro, en este caso, que podríamos haber dicho, pues esto va para arriba, ¿no? Pero realmente, como está en la zona de abajo, esto lo tienes que tener en cuenta, como está en la zona de abajo de este histograma que tenemos, la fuerza está en este punto, está hacia acá, ¿no? Y de hecho, cuando está en color rojo, es cuando tú tienes que plantearte que la fuerza va hacia ese punto. Luego ya cuando hay cambios de tendencia y de movimiento, pues se te va cambiando a color verde. Aquí la fuerza empieza a color verde, pero no consigue cambiarla hasta que no pasa un poquito más para adelante por aquí, ¿no? Entonces, fíjate en esos puntos que te digo. Por ejemplo, estamos en este de aquí. Este de aquí sube, perfecto, sube. Hay una consistencia, va conjuntamente, con lo cual está bien, está adecuado. Aquí, fíjate, en estos puntos es donde cambia todo. En estos puntos son donde se ejecuta el detalle, ¿no? Que es en estas zonas donde ya las velas empiezan a perder fuerza. ¿Por qué? Porque siempre, en casi todas, por lo que puedes ir observando, haz tú la observación. O sea, yo te digo lo que yo veo, pero haz tú la observación cuando lo hagas y analízalo tú con detalle. Fíjate que aquí ya nos da una para abajo, con lo cual como que hay una para abajo, y sin embargo esta ya está para arriba, con lo cual nos está diciendo que hay un posible cambio de tendencia ahí también, ¿vale? Yo, por ejemplo, aquí, que lo que pasa, como está todavía la fuerza hacia abajo, no le daría inicialmente, o sea, le daría la importancia que tiene, que es que hay algo que me está dando información de que aquí ya se ha producido un cambio. Hasta que no pase ya esta zona, a lo mejor yo no entraría en un momento determinado, ¿no? O buscaría una entrada en base, por ejemplo, a un Fair Value Gap. Por ejemplo, vamos a poner aquí Fair Value Gap. Ahí. Te buscaría entradas en esas zonas de los Fair Value Gap. Por ejemplo, ves que aquí hay una caída muy fuerte, aquí la acompaña, pero no tanto, no cae tanto, ¿vale? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que el Fair Value Gap está frenando esa caída, o sea, nos está diciendo que puede haber un movimiento. ¿Dónde entras? Cuando hay un cambio de estos, no entras nunca en este punto. Bueno, podrías entrar si estás analizando este punto, pero lo habitual es que, por ejemplo, entres en este punto de aquí, en este caso. ¿Por qué? Porque aquí lo que te está diciendo es que efectivamente hay un Fair Value Gap sobre el que se va a... Ya trabajas sobre el propio gráfico basándote en Fair Value Gaps y bloques de órdenes, ¿no? Por ejemplo, en este punto de aquí, pues viene a buscar el Fair Value Gap, con lo cual la probabilidad de que suba es importante. Que después suba y rompa esta zona aquí y haga un cambio de estructura es otra cosa completamente diferente, pero esto parece que te puede dar como un punto de entrada. Digamos, puedes luego utilizar otro tipo de herramientas con estas métricas, estos análisis, de forma que te diga, que te va diciendo que hay aquí cambios. Fíjate otro cambio que hay aquí de estos. Llega aquí a esta zona, toca aquí, abajo, perfecto, aquí también. Sin embargo, aquí en la siguiente hay un pico hacia abajo y aquí no. Entonces lo que nos va diciendo como que no termina de hacer el pico, ¿no? O este pico es mucho más abajo, este de aquí, me da igual. Entonces, lo que te está diciendo es que hay una resistencia ahí frente a eso, ¿no? Y tampoco es tan fuerte la tendencia que hay bajista, ¿no? Entonces, bueno, lo que te va dando son pautas, son posibles opciones, la combinación de estos dos indicadores, que te puede dar información válida en un momento determinado. Y como tú la utilices, pues luego, cómo tengas entrenado tu ojo, cómo analices, luego sobre todo, por ejemplo, si esto ya lo juntas con los niveles de liquidez, pues ya ni te cuento. O sea, decir, aquí podemos venir y decir, a ver, aquí se está produciendo que están comiéndose a todo el mundo, esto se está produciendo aquí a todo el mundo, y fíjate que aquí no baja tanto, pues significa que aquí en esta zona ya poco a poco empiezan a dejar de comer. Aquí cada vez hay menos liquidez, porque ya se han comido todo aquí, y aquí fíjate que la liquidez, los stop loss son mucho más chiquitines, con lo cual es una probabilidad de entrada en esa zona de ahí. Cuando llegue ya a esta zona aquí, empezará a tener cuidado
especialmente en los cambios con esto, ¿no? ¿Veis? O sea, si juntas esto, evidentemente el problema que tenemos al final con todo esto es que muchos indicadores al final te emborronan todo y te dan una información muy válida, muy sesgada, te puedes sesgar sin darte cuenta, ¿no? Pero si son indicadores válidos y que les sacas un poco de sentido, de una forma natural, te vas a dar cuenta de que estos indicadores nos pueden dar una información muy válida en un momento determinado. Y que la sinergia entre ellos puede ser también buena. Entonces, eso es con lo que creo que te tienes que quedar. Tienes que hacer tu propia investigación, hacer tu propio análisis, ver si te encaja, no te encaja, ver si te sirve, ver cuáles te sirven, cuáles no. Yo, por ejemplo, estoy dándome cuenta que a nivel de trading algorítmico, no, a nivel de trading discrecional, el tener un indicador pues de liquidez, como te comentaba en los vídeos anteriores, es importante. Y el tener un chivato también es importante, porque estos al final siempre hay un punto en el que te pueden engañar, ¿no? O sea, no por el hecho de que esté mal el tema o tal, sino pues sencillamente porque es un punto comparativo que te hace ver un sesgo en el indicador habitual que con este puedes contrarrestar. Que también lo puedes contrarrestar o hacer con otros como MACD y tal, sí, pero es que son súper comunes y además y son tan comunes que digamos... el dinero inteligente ya conoce cómo funciona todo eso y de hecho casi que ellos te lo han dado, digamos, te han formado en eso. Entonces que nos han formado a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese tipo de indicadores al final son muy predecibles desde el punto de vista del gran capital, ¿no? Entonces hay que buscar otros que nos den una información adicional que nos puede servir para contrarrestar, contrastar, observar y ver dónde podemos utilizarlo para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo y hasta la próxima.